Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que se esté observando este video. Ahora vamos a iniciar la fase 2 de la guía de lenguaje y literatura. Esta es la semana 1 para los estudiantes de segundo año de bachillerato. Vamos a iniciar con el desarrollo de la guía, detallando unidad y contenidos que vamos a estudiar. Ahora iniciamos con la unidad 4, titulada Literatura Americana. En esta unidad vamos a analizar el realismo regionalista, crítico y social. Los contenidos a estudiar son el realismo, contexto sociohistórico, y el realismo regionalista, realismo crítico y realismo social. Al finalizar esta guía se espera que usted produzca un organizador gráfico que contenga las características sociohistóricas del realismo americano y además que pueda redactar un párrafo que contenga la descripción de uno de los personajes de la obra del señor presidente que vamos a analizar más adelante. Continuamos con las orientaciones que se nos dan. Acá en las orientaciones le sugieren que para construir su aprendizaje al desarrollar esta guía, dedique al menos 30 minutos para cada una de las actividades y le informan que no es necesario imprimir el documento, al menos que usted lo considere adecuado. Le sugieren que únicamente debe leer las orientaciones y resolver las actividades en su cuaderno, tomando en cuenta también las orientaciones que su docente le dé. Iniciamos entonces con la actividad número 1, ahora sí. En la actividad número 1 se le pide lo siguiente. Se le pide que investigue el realismo americano y que posteriormente elabore un organizador gráfico. Se le da la libertad, además, de que ese organizador gráfico debe ser de su preferencia, o sea que usted lo va a elegir. Usted puede hacer un cuadro, puede hacer un esquema, en fin, usted decide qué tipo de gráfico va a hacer, pero debe considerar que debe retomar las características sociales e históricas que descubra mediante la lectura. Algo importante acá que vamos a agregar, en ese esquema le sugiero que usted coloque la definición en qué consiste y que además coloque detalles del origen del realismo americano. Luego le dan dos indicaciones más específicas. Le piden que primero ingrese al enlace que ellos le dan, este de acá, que trata sobre el contexto y las características sociohistóricas del realismo americano, y que luego de haber revisado el enlace, usted ya proceda a elaborar en su cuaderno el gráfico que contenga las características sociohistóricas del realismo americano. Al dar clic en este enlace, usted se redirige a una página, que es la que tenemos por acá. En esta página le aparece toda la información que usted necesita para construir su organizador gráfico. Si vemos por acá tenemos la definición de realismo, por aquí está el origen, luego tenemos un detalle del contexto sociohistórico, menciona algunas causas del realismo como las guerras civiles internacionales, las revoluciones y Primera Guerra Mundial, y luego algunas características como tenemos por acá. Luego menciona los tipos de realismo, detalla en qué consiste el realismo costumbrista, en qué consiste el realismo crítico y social, y al finalizar toda esta información nos encontramos con un video que nos va a ser de mucha utilidad, pues en este video ya está resumida esa información que mencionamos anteriormente. Vamos a ver este video para que usted conozca la información que está buscando acerca del realismo en América. En esta oportunidad hablaremos acerca del realismo en América, su origen europeo y cómo surge posteriormente en nuestro continente. ¿Qué es el realismo? Es un movimiento artístico y literario que nace en Europa en contraposición a los ideales del romanticismo, ideales que ponían como centro de todo el sentimiento por encima de la razón. En el realismo ya no se utilizan esos ideales, por el contrario, el realismo establece la razón por encima del sentimiento. ¿Cómo surge en América? Surge en América debido a hechos históricos del siglo XIX y siglo XX, guerras civiles e internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos contra México 1833-1843, Chile contra Perú y Bolivia 1879-1883, Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay 1864-1870. También se dan revoluciones y la Primera Guerra Mundial, Revolución Mexicana 1910, Primera Guerra Mundial 1914 a 1917, la Revolución Rusa de 1917.
Tipos de realismo en América. El realismo se da bajo dos tipos. El realismo regionalista, que se basó en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la naturaleza, que usa el lenguaje regional, que pinta la vida local objetivamente, que retrata las características representativas del indio americano. Y el realismo crítico y social. Este indagaba el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. De ese modo, suministró al lector elementos que enriquecieran su conciencia. Presentó las relaciones entre los hombres, entre las fuerzas de producción, entre el capital, la tierra y su producto, el trabajo y sus repercusiones en el ámbito social. Criticó y denunció los males sociales del hombre, vicios sociales y políticos, y su impacto en el hombre americano. Características del realismo. Descripción de la naturaleza humana, que piensa, sus sentimientos, sus condiciones de vida, y la descripción del ambiente, donde vive y el lugar que lo rodea, describiéndolos de manera detallada. Critica las injusticias sociales de manera abierta, siendo la literatura un medio de denuncia, basándose en la observación directa. Niega los ideales sentimentales y se basa en el uso de la razón. Obras y escritores destacados de este periodo. El señor presidente. Habla de un presidente tirano y la corrupción que ronda en su mandato. Esta obra fue escrita por Miguel Ángel Asturias, escritor del realismo crítico y social. La siguiente obra es Huasipungo. Relata las condiciones de un grupo de indígenas del Ecuador sometidos por un terrateniente tirano y explotador. Esta obra fue escrita por Jorge Icaza y pertenece al realismo regionalista. También la obra Los de Abajo cuenta desde el punto de vista de Mariano Azuela la Revolución Mexicana de 1910, perteneciente también al regionalismo. Otras obras pertenecientes al regionalismo tenemos a Ricardo Viraldes, autor argentino de Don Segundo Sombra, 1926, José Eustacio Rivera, creador colombiano de La Vorágine, 1924, Rómulo Gallegos, autor venezolano de Doña Bárbara, 1929, y Ricardo Palma, autor de Tradiciones Peruanas, 1872. En síntesis, el realismo es un movimiento artístico y literario que se desarrolla en América debido a los constantes cambios sociales que sufrió a principios del siglo XX. Destaca el afán de hacer denuncia social. Bueno, luego de haber observado el video, le será más fácil construir su organizador gráfico. Recuerde que usted puede hacer el organizador gráfico de su preferencia, puede utilizar el video o la información textual, puede leerla, analizarla y así se construye su organizador gráfico. Dicho esto, pasamos a la actividad número 2. En la actividad 2 se le pide que lea el fragmento de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Se le sugiere que puede hacerlo en voz alta frente a su familia. En este fragmento, se lo voy a describir a grandes rasgos, se detalla cómo un grupo de pordioseros que recorrían la ciudad durante el día se juntaban en un lugar denominado el Portal del Señor al llegar la noche. Se dice que se reunían ahí sin tener ningún lazo común más que el de la miseria. Se insultaban, se peleaban, se revolcaban, pero se reunían en este lugar. Se detalla además que se acostaban separados para dormir, revisaban su comida, tenían zapatos rotos, cabos de candela, arroz, frutas pasadas como naranjas, guineos. Cuando llegaban a este lugar, específicamente en las gradas del portal, se les veía contar su dinero, mordían las monedas para asegurarse de que no eran falsas, hablaban a solas, se comían lo que podían de las provisiones que habían recolectado y lo que no se podían comer no lo compartían con sus compañeros, se preferían dárselo a los perros, eran avaros en su propia miseria, guardaban el dinero con gran desconfianza en bolsas que se ataban al ombligo. Luego se añade que los días domingos llegaba a este lugar un borracho que dormido reclamaba madre. Al oír esto, otro de los mendigos, al que le llamaban el idiota, también le apodaban el pelele, al oír la palabra madre, dicha por el borracho, también se incorporaba, miraba para todos lados, se despertaba bien y despertaba a todos con sus gritos. Junto al borracho que había empezado esto,
Se relata que se hacía un solo desorden, ladraban los perros, comenzaban a gritar, se peleaban. A pesar de todo este desorden, se dice que la policía nunca llegaba y que uno de los mendigos, apodado Patahueca, gritaba "Viva Francia" en medio de todos los gritos y saltos del pelele. Esto hacía que los demás se rieran de él, que se burlaran de él y que también le gritaran la palabra madre. Esta situación se daba una y otra vez y ellos se turnaban para gritarle madre al pelele. Se añade que en cierta ocasión la voz que gritaba madre era la voz de uno de los mendigos al que apodaban viuda. Se detalla que este hombre era un mulato degenerado que entre risa y pucheros de vieja continuaba diciendo: Madre de misericordia, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados que caímos. En fin, seguía con esto hasta que logró despertar al idiota. Él comenzó a reírse como si su pena le diera gracia. Aquí en el fragmento no se alcanza a entender todavía, pero en este momento el pelele reacciona de mala manera y mata al mendigo que le está gritando la palabra madre. El presidente ve una oportunidad para incriminar a sus enemigos por este asesinato. Busca la manera de que se crea que sus enemigos han sido los culpables de este asesinato y les da persecución convenientemente. Es ahí donde empieza toda la trama de la historia y se va desarrollando poco a poco hasta llegar a su fin. Vamos a quedarnos acá con este fragmento en este momento, no vamos a ir más allá en la historia, pero más adelante vamos a estudiarla un poco más a fondo. Explicado lo que contiene el fragmento, vamos a revisar lo que se nos pide hacer. Se le sugiere a usted que después de la lectura en su cuaderno resuelva lo siguiente. Primero, que describe el ambiente y el tipo de sociedad que se representa en el texto. El tipo de sociedad que se representa es una sociedad desigual en la que existen personas extremadamente pobres, con grandes limitaciones como carencias de alimentos, carencia de habitación, la necesidad de atención médica y psicológica, entre otras necesidades que se dan. Si revisamos de una forma más literal el texto, se nos habla de una sociedad. Esa sociedad que se menciona es esa que está constituida por estos mendigos que transitan todo el pueblo durante el día y que en la noche, a pesar de no quererse, a pesar de no tener lazos sanguíneos ni de otro tipo, se juntan en ese lugar porque no tienen más lugar a donde ir. Comienzan a revisar lo que han logrado recolectar durante el día, los alimentos, algunos ya casi en descomposición, pero así se comen lo que pueden y a pesar de saber de su necesidad, no comparten con sus compañeros, revisan su dinero para ver si es verdadero o es falso. En fin, todo esto se refleja en este fragmento, un ambiente de carencias, de limitaciones, de conflictos, de enfermedades, tanto psicológicas como físicas, un ambiente contaminado por la miseria. Luego se le pide que establezca si la sociedad representada es real, ficcional o se fusiona. El tipo de sociedad representado es real, ya que se trata de reflejar la miseria como verdaderamente se experimenta. En el literal C se le cuestiona acerca de qué acciones podemos ejecutar como ciudadanos para superar el contexto presentado en la obra. En este punto, usted tiene que aportar esas acciones que usted considera que se pueden hacer, que como ciudadanos podemos hacer para superar ese contexto. Yo le voy a ayudar con algunas y usted agrega otras tantas. Como ciudadanos, pudiéramos rescatar a esas personas enseñándoles alguna forma de trabajo, no regalándoles dinero, porque regalarle dinero a alguien solo soluciona el problema durante el momento, durante el día posiblemente. El dinero se acaba, esa persona lo va a gastar, ya sean alimentos u otras cosas, y su problema va a continuar. Por lo tanto, lo indicado sería enseñarles una forma de trabajo, tratar de rehabilitarles, de ayudarlos a valerse por sí mismos, con la intención de que no sigan viviendo de esta forma. A eso que yo le acabo de mencionar, naturalmente usted puede agregar otro tipo de acciones
que como ciudadanos podemos realizar para superar ese contexto que en la obra se narra. Recuerde que es un contexto de miseria. Específicamente en este fragmento se enfoca en un grupo de mendigos que no tenían ningún bien, que no tenían dónde dormir, dónde comer y que además no habían aprendido a convivir entre ellos tampoco. Enfocándose en eso, puede agregar las acciones que usted considere necesarias para superar este contexto. Pasamos ahora a la actividad de cierre, la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que en su cuaderno de clase resuelva el literal A y B. El literal A le indica que seleccione un personaje de su preferencia para hacer una descripción, anotando sus características más relevantes. Debe ejemplificar esas características retomando citas del fragmento de la obra El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Dicho de manera simple, usted, después de haber leído y analizado el texto, va a seleccionar uno de sus personajes. Elige el que usted quiera, puede ser el borracho, puede ser el pelele, que también llamaban el idiota, puede ser el viuda, puede ser patahueca. Usted elige cuál. Una vez haya elegido cuál, va a hacer una descripción de este personaje y va a anotar sus características. Para anotar sus características, se va a apoyar de la información en el fragmento y va a ejemplificar estas características que usted ha mencionado de este personaje, retomando citas del fragmento de la obra El señor presidente que ya estábamos analizando anteriormente. En el literal B ya se le dice más directa la indicación que redacte un párrafo con la descripción del personaje seleccionado del fragmento anterior. Entonces, en esta actividad lo que va a hacer es escoger un personaje del fragmento de la obra de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Usted va a hacer la descripción resaltando las características de ese personaje y para hacer esa descripción, para resaltar esas características, se va a apoyar de la información contenida en el fragmento. Eso es lo que hay que hacer en la actividad 3. Con eso completamos la guía 1 de la fase 2 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.